Hola a todos desde la Unidad Especializada de Tabaquismo. Recordad que mi nombre es Raquel García, que soy la enfermera que trabaja aquí junto al doctor Iglesias San Martín, que estamos haciéndoos llegar una serie de videotutoriales para contaros un poquitín cuál es nuestra manera de trabajar. El vídeo que nos ocupa hoy pues hace referencia a la primera sesión, a lo que sería la valoración del paciente fumador. ¿Qué objetivos tendría esta primera sesión si nos centramos un poquito? Reestructuración cognitiva del paciente, aumentar su motivación y desde luego consolidar la decisión tan importante que ha tomado. ¿Cómo lo hacemos? Que es importante saber que cuando un paciente pide ayuda en cualquiera de los centros de salud del área 4, puede llegar a nosotros de dos maneras: a través de nuestra unidad administrativa, nosotros estamos ubicados en el centro de salud de Ventanielles, o puede mandarnos un WhatsApp directamente a nosotros, a nuestro teléfono corporativo, abrimos una historia y citamos y damos una primera cita. La primera consulta siempre es de manera individual y a raíz de esta tanto José Manuel como yo decidimos si ese paciente es candidato a terapia grupal o si el paciente va a seguir con nosotros en terapia individualizada. ¿Cuál es nuestro calendario, tanto sea grupal como individual? Establecemos 6 sesiones presenciales. Las 3 primeras, el paciente viene fumando, le estamos preparando para la cesación, para la futura cesación. A partir de la tercera sesión, en el caso de los grupos, justo el día después establecemos nuestro día D. Es una manera que organizamos con ellos para que no sea una locura y que todos los 16 o 18 componentes quieran marcar un día D diferente. Y si es en terapia individual, podemos flexibilizar un poquito esta fecha, pues en función de las necesidades o de las propias preferencias del paciente. La cuarta, quinta y sexta sesión, el paciente ya viene sin fumar y las siguientes sesiones que hacemos sería a los 2-3 meses, a los 6 meses y al año. ¿Cómo pueden ser estas 3 últimas? Puede ser presencial si el paciente así lo necesita o nos lo demanda, o puede ser vía telefónica o vía WhatsApp. ¿Qué tenemos que intentar hacer en esta primera sesión? Pues mirar, explicarle al paciente lo que es el proceso de dejar de fumar, hacer una historia tabáquica, hacer una exploración física con su cosimetría y con los test que van a analizar la dependencia tanto física como psicológica del paciente. Incluso le vamos a pasar algún test de motivación. Y le vamos a hablar al paciente de qué es esto de la dependencia y del síndrome de abstinencia. También le explicaremos los tratamientos farmacológicos y le daremos una serie de tareas a llevar para casa. No es moco de pavo esta primera sesión, hay mucho que hacer. Diagnóstico y valoración del paciente fumador. ¿Cómo nos vamos a centrar? ¿Cómo empezamos a hacerlo? ¿Qué hacemos en la visita del primer día? Conocer al paciente, explicarle cuál es nuestro método de trabajo, cuál es nuestro calendario para que él se pueda organizar y vamos a hacer una anamnesis general, es decir, necesitamos conocer la historia de ese paciente. Nosotros tenemos una herramienta informática que es el WOMI, a través de la cual nos conectamos con todos los centros de salud de Oviedo y podemos ver de primera mano las historias del paciente, es decir, consultar los episodios que han generado nuestros compañeros. El paciente a veces puede omitir información de manera voluntaria e involuntaria y nosotros necesitamos hacer una historia completa. Luego vamos a hacer una anamnesis específica de tabaquismo, la edad de inicio, el número de cigarrillos, el número de años de fumador, el índice paquete año que a continuación veremos un poquito más adelante y los intentos previos de abandono. Haremos también una exploración física y según la anamnesis con ese paciente decidiremos, ¿este paciente qué necesita? Oye, pues mira, es un paciente que tiene EPOC, que hace mucho que no le hacemos una espirometría, o es un paciente al que voy a someter a un tratamiento farmacológico que necesito una analítica actualizada, por ejemplo. ¿Qué más cosas vamos a hacer durante todo el proceso? Control de constantes, cosimetría y control riguroso del peso del paciente. Visita del primer día. Ya hemos hecho la anamnesis, ya hemos visto su historia anterior y le vamos a preguntar respecto a su historia de tabaco. ¿Cuánto fumas y desde cuánto tiempo hace? Y vamos a calcularte el número de paquetes año, que ahora veremos la fórmula. ¿Qué intentos previos has tenido de cesación? Dinos el número, cuánto tiempo has estado sin fumar, cuál ha sido el motivo de recaída y vamos a ver qué dependencia física tiene. ¿Que cómo la vamos a calcular? Con el test de Fageström, que a todos nos va sonando. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Hablábamos de cómo calcular el índice paquetes año. No os asustéis, la mayor parte de los programas informáticos de los que disponemos nos hacen el cálculo directo, pero tenemos que saber cómo se calcula ese índice de paquetes año. Mirad, lo calculamos mediante el número de cigarrillos día que fuma el paciente dividido entre 20 multiplicado por el número de años de consumo. Habíamos hablado en la exploración que íbamos a tomar una tensión arterial
y una frecuencia cardíaca, una cosimetría y el control de peso, y esto lo íbamos a hacer durante todo el proceso. Marcadores biológicos, ¿qué vamos a hacerle al paciente? Determinación del monóxido de carbono expirado. ¿Mediante qué? Mediante cosímetro. ¿Qué es esto de realizar una cosimetría? Pues al paciente lo que le vamos a medir es el monóxido de carbono y le vamos a pedir que haga una inspiración profunda, que haga una apnea de 15 segundos y que haga una expiración lenta, prolongada y completa. Es un método sencillo, inocuo, económico y rápido. Tendremos un vídeo específico para explicaros cómo se realiza una cosimetría y saber un poquito más de esta técnica. ¿Qué le podemos medir también? Que nosotros no disponemos en nuestra unidad, la determinación de cotinina. ¿Qué es esto de la cotinina? La cotinina es un metabolito de la nicotina. ¿Por dónde se metaboliza la nicotina? Vía hepática, que tiene en este caso una alta especificidad. La eliminación es en un 80% en orina, pero se puede determinar también en sangre, en orina y en saliva, ténganlo en cuenta. Vamos a hacerle también un análisis de la dependencia a ese paciente. ¿Qué tipos de dependencia puede tener ese paciente? Pues puede tener una dependencia física, que vamos a poder paliar con los tratamientos farmacológicos. Puede tener una dependencia psicológica, conductual y social. Y aquí, ¿qué entran en juego? Estrategias cognitivo-conductuales. Tenemos que sentar ya la base que nosotros jamás separamos el tratamiento farmacológico del tratamiento cognitivo-conductual. Siempre van de la mano. ¿Cómo medimos la dependencia física? Que habíamos dado un pequeño apunte antes, mediante el test de Fagerström. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? ¿Cuáles son las preguntas claves? ¿Cuánto tiempo pasa entre que te levantas y enciendes el primer cigarrillo? Yo siempre les pregunto, a ver, ¿cuál es tu rollo de fumador? ¿Cómo te enciendes el primer pito del día? ¿Y cuántos cigarrillos fumas a lo largo del día? Estas serían las dos preguntas claves que miden la dependencia del paciente. ¿Cómo medimos la dependencia psicológica? Mirad, hay 4 síntomas cardinales de la dependencia psicológica que van de la mano ¿de qué? De la compulsión, de la obsesión, de la falta de control y de la negación. Daros cuenta que cuando le decimos a un paciente la importancia que tiene el tabaco para él, van a salir frases como estas. Me ayuda a relajarme, me ayuda a pensar, es mi compañero, mi amigo de toda la vida, quiero hacerlo para pertenecer a un grupo. En el caso de las mujeres es un ser querido y muy querido, un amigo, un novio, un amante, un esposo. Fijaros que nosotros tenemos un testimonio precioso de la carta de una paciente que es absolutamente una carta que podíamos dirigir a una pareja que sabemos que no nos conviene, pero a la cual estamos muy enganchados y hablamos ya de lo sentimental y podría encajar en el perfil de despedida totalmente de una pareja en lo sentimental, en el plano sentimental. Os lo hacemos llegar si queréis tenerla, que es muy bonita. Fíjate que la imaginación de la paciente al final nos cuelga hasta un enlace de YouTube con la canción de Los Panchos, Nosotros, que no tiene miga la cosa ni nada. También tenemos que saber que hay una dependencia gestual, qué va a hacer el paciente con las manos, qué se va a llevar a la boca. Pacientes que lo echan muchísimo en falta, tenemos que darles mecanismos para sustituir esta falta que de repente tienen. Y hay una dependencia conductual y social. ¿Por qué? Porque el tabaco va de la mano de todo, de las celebraciones de alegrías, de las desgracias, de los actos sociales. Bueno, nos acompaña a lo largo de toda nuestra vida. Recordad que si queremos hacerle al paciente un test de dependencia psicológica, el test que vamos a utilizar es el de Glover-Nilsson. Si queremos medir la motivación, ¿cómo podemos hacerlo? Mediante el test de Richmond. ¿Qué pasa habitualmente? Que estos test son farragosos y que no podemos hacérselos todos en la misma sesión al paciente. ¿Por qué? Porque lo agobiaríamos y además necesitaríamos consultas larguísimas. Podemos ir dosificándolos o lo que podemos hacer es algo que nos facilita mucho el trabajo, que son las escalas analógicas visuales, tanto de motivación como de autoeficacia, es decir, cuánto de motivado estás y cuánto de capaz te crees tú de poder llevar este reto a cabo. Le dices al paciente cuando entra en tu consulta, oye, ¿cuánto estás de motivado? Del 1 al 10. A ver, 1 y ¿por qué no 10? Dejar también que el paciente os cuente en qué punto está de la escala y por qué lo siente de esta manera. Tenemos que hacerle llegar beneficios de dejar de fumar, hablar siempre en positivo al paciente, vender salud en positivo. Los beneficios son desde los 20 minutos que dejas de fumar, que ya mejora tu frecuencia cardíaca y tu tensión arterial, hasta que pasan meses, incluso años. Beneficios desde el momento cero, todos los del mundo, y el paciente tiene que llegar a percibirlos porque si no, la cesación va a ser muy complicada.
desmitificar todo aquello que el paciente os cuenta, que son muchas veces falsas creencias. Hay un libro interesantísimo que son los 50 mitos del tabaco, que nosotros muchas veces utilizamos en nuestras sesiones y que, bueno, pues forma parte también del proceso cuando hablábamos de la reestructuración cognitiva. A todo paciente que tengamos en nuestra consulta que quiere dejar de fumar va a encontrarse con preocupaciones muy comunes y suelen ir de la mano de ¿qué? De pasarlo muy mal, de tener un síndrome de abstinencia, un mono físico muy grande, esto le preocupa mucho al paciente, va de la mano de que esta situación le produzca muchísima ansiedad y va de la mano también en muchos pacientes de que les preocupa coger peso al dejar de fumar. Hay que ser claros y explicarles qué va a pasar a lo largo de todo este proceso. Evidentemente, si yo te digo que tú vas a tener un síndrome de abstinencia en el que vas a estar ansioso, con palpitaciones, vas a dormir peor, vas a estar irritable, oye, es que esto no parece nada atractivo, ¿eh? Me voy a pensar yo esto de dejar de fumar, pero hay que explicarles que esto puede aparecer y que nosotros podemos ayudar a paliar con el tratamiento farmacológico. ¿Qué le decimos también que es importante siempre? Que pida ayuda, que busque un cómplice. El cómplice va a jugar un papel importantísimo, siempre es aquella persona que te va a acompañar en los momentos que tienes muy complicados, en esos días que todo se hace cuesta arriba. Es importante que el cómplice sea un paciente no fumador. Y si necesita más ayuda. Es decir, ¿qué le tenemos que explicar? Mirad, en este proceso hay estrategias, una serie de estrategias, las no farmacológicas, que van de la mano de esa posible fuerza de voluntad que a veces habla la gente, que sabéis que la fuerza de voluntad en las adicciones a veces está un pelín abolida, del consejo profesional que nosotros le podemos hacer llegar, de los materiales de autoayuda, del apoyo psicológico y de luego otras terapias alternativas como puede ser hipnosis, acupuntura. ¿Vale? Pero también tenemos que hacerle llegar al paciente que hay un tratamiento farmacológico que le puede ayudar. Y tenemos que darle dos consignas claves. Mira, ¿por qué es importante el tratamiento farmacológico? Que no lo debes de dejar todo en la mano del tratamiento farmacológico. Es una pequeña ayuda. ¿Para qué? Para que tú no tengas un síndrome de abstinencia y no lo pases muy mal y porque yo no te voy a privar de una herramienta que parece ser que aumenta tu porcentaje de posibilidad de éxito de conseguir este reto. Es decir, todos sabemos que aquellos pacientes acompañados de tratamiento farmacológico tienen 40% más de posibilidades de que esto sea un éxito. Y yo no te quiero privar de una herramienta que puede ser un éxito o que puede garantizarte el éxito. ¿Qué tareas le vamos a dar para casa en esta primera sesión? Pues mirad, le vamos a decir, búsquese usted un posible cómplice y rellénenos la lista de motivaciones, motivos por los que fumo y motivos por los que quiero dejar de fumar. Es importante implicar al paciente en este proceso y decirle que las tareas que nosotros le hacemos llevarse a casa no son un capricho ni es para tenerlo entretenido y explicarle en cada momento por qué es importante elaborar esta lista o por qué va a ser importante en su momento elaborar un registro de nicotina, por ejemplo, que a ellos les parece que es un castigo divino en ambos casos. Como resumen, en esta primera sesión nosotros lo que tenemos claro es que hay que motivar al paciente, consolidar su decisión, que es una de las mejores decisiones que puede tomar, y nuestro papel va a ser acompañarle, ayudarle e ir marcándole un poco los tiempos. Os dejo con el siguiente vídeo, con la sesión número 2, que va a ser a cargo de mi compañero José Manuel Iglesias San Martín. Muchísimas gracias y os encuentro en la sesión número 3, ya preparando nuestro posible día D. Gracias.